Hola, mi nombre es Andrea y en este vídeo voy a intentar ayudarte a resolver algunas preguntas sobre el grado en maestro o maestra en educación infantil. Para ello le he pedido a Marta Sandoval, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, que nos ayude a contestar algunas de las cuestiones comunes sobre el plan de estudios y las características de este grado. Así que vamos a saludarla. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. Y a empezar por las preguntas que puedan ser de tu interés si estás pensando en estudiar el grado en maestro o maestra en educación infantil. Marta, cuéntanos en qué consiste este grado. Bueno, lo primero es que para acceder al grado de educación infantil va a ser necesario haber superado las pruebas de acceso a la universidad. Es verdad que en este grado no existe ningún requisito específico, ningunas pruebas especiales. Al contrario, por ejemplo, que en educación primaria, que se exige una cualificación específica, una calificación específica en alguna asignatura. Estos estudios están orientados para enseñar a los estudiantes de 3 a 6 años de edad y poder ejercer la profesión en centros públicos, concertados o privados. Son unos estudios que tienen una duración aproximada ordinaria de 4 años. Son unos 240 créditos. Estos estudios, al igual que también los estudios de medicina, están regulados por el Ministerio, es decir, en la mayoría, en la totalidad de las universidades españolas tienen las mismas características y se tienen que conseguir las mismas competencias en todas las titulaciones de magisterio. Las asignaturas que se estudian en este grado tienen un ámbito pues bastante multidisciplinar. Yo diría que estas asignaturas se pueden comprender o se pueden organizar en tres grupos. Unos que se centran en conocer el desarrollo evolutivo de los estudiantes. Entonces tenemos asignaturas como desarrollo de habilidades lingüísticas, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional y social, especialmente porque el estudiante universitario tiene que conocer qué desarrollo típico tienen los niños para identificar alguna señal de alarma cuando el desarrollo es atípico. Por otra parte, otro grupo de asignaturas tendrían que ver con lo que es la organización del centro y del aula, con la orientación y asesoramiento de las familias, con psicología educativa, les va a permitir diseñar entornos propicios de aprendizaje para los niños de esta etapa, de 3 a 6 años. Y por último, creo que tendríamos otro grupo de asignaturas que tiene que ver con una visión un poco más preparatoria, que no es la más importante en esta etapa, pero sí tiene unos contenidos curriculares como es didáctica de las matemáticas, taller de filosofía para niños o lengua inglesa. Entonces, bueno, yo creo que, por tanto, es un poco todas las asignaturas que estudia el estudiante de primero y, vamos, el estudiante de este grado es bastante diverso y variopinto, como habéis podido ver. Bien, ¿qué características señalarías como la principal de estos estudios? Bueno, yo creo que estos estudios tienen una dimensión práctica muy relevante. No podemos olvidar que los lenguajes de los niños de 3 a 6 años son muy diferentes y tenemos que conectar muchas veces de una forma muy vivencial. Por tanto, las asignaturas tienen también que enseñarse de esta forma. Así tenemos asignaturas de artes visuales, de educación musical, educación física en la etapa infantil, dramatización. Entonces, bueno, normalmente las asignaturas, aparte de esta dimensión práctica, después en tercero y en cuarto, los estudiantes tienen dos asignaturas de prácticas curriculares. En cuarto, por ejemplo, es casi la mitad del curso académico. Estas prácticas las organiza la universidad, es decir, el estudiante no tiene que buscar los centros, son dados por la propia facultad en una base de datos común de todos los centros que hay públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. Bien, ¿y qué nivel de optatividad existe en estos estudios? Las optativas en este grado se eligen especialmente en cuarto y hay un gran nivel de optatividad que va cambiando un poco también dependiendo de los años y de la demanda, ¿no? Y de las necesidades profesionales que se observen. En cuarto se deben de elegir 4 asignaturas, unos 27 créditos de CTS,
que si estas optativas se eligen con una misma naturaleza, puede dar lugar a unas menciones cualificadoras determinadas. En estos momentos nosotros tenemos 4 menciones: mención en el conocimiento del medio, desde las ciencias y las matemáticas; mención de desarrollo de la educación musical en la etapa de infantil; mención en arte, cultura visual y plástica; y por último, mención en lengua extranjera. No es necesario que el estudiante escoja esas 4 asignaturas con la misma naturaleza para dar lugar a una mención. Hay estudiantes que prefieren elegir diferentes asignaturas optativas sueltas, como taller de filosofía para niños, o mezclar diferentes optativas de estas 4 menciones. Bien, Marta, ¿por qué dirías que la UAM es un buen lugar para estudiar este grado? Bueno, yo creo que, en primer lugar, la Facultad de Formación del Profesorado y de la Educación tiene una atmósfera bastante cercana, a pesar de la dimensión, ¿no?, de los grupos, que tiene que ver, yo creo, con la implicación de buena parte del profesorado. Es una facultad que en los últimos años se ha comprometido mucho con cada estudiante a nivel personal, en el que se le intenta dar un trato y una visión muy humana de lo que se hace. Y también es una facultad muy viva y dinámica, donde se hacen muchísimas cosas. Hay muchísimas actividades, también hay aulas específicas de música, de ciencia, de movimiento, de informática, con material específico. Pero especialmente yo remarcaría la cantidad de actividades que pueden incluso abrumar de muchos ámbitos. Además, hay un buen nivel de información, por tanto, el estudiante puede ir a cualquier clase de máster, a talleres culturales, a seminarios prácticos de artes. Es decir, bueno, creo que si es un estudiante bastante activo, puede realmente llenar todos estos años de muchísimas experiencias que seguro van a ser muy enriquecedoras. Y por otra parte, bueno, el propio campus de la Autónoma, la universidad nuestra está llena de oportunidades. Existen muchas actividades culturales, deportivas, de idiomas, además de muchas asociaciones de estudiantes con intereses muy diversos, donde el nuevo estudiante puede participar. Entonces, bueno, yo creo que esto es la Autónoma como campus verde, como es también un sitio donde, bueno, da gusto estar y estudiar. Y por último, Marta, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que están indecisos sobre si estudiar o no este grado? A lo largo de los años es muy repetido 2 preguntas que hacen los estudiantes cuando han venido a la facultad. En el primer momento, ellos siempre preguntan de qué pasa, ¿no?, cuando, o sea, qué lección es mejor, si educación infantil o educación primaria. Bueno, yo les diría que las etapas son muy diferentes. Es verdad que el cursar, por ejemplo, el doble grado de educación infantil y educación primaria amplían sus horizontes profesionales al poder trabajar en las 2 etapas, pero también pueden empezar por una de ellas y después continuar también en la Autónoma, convalidar asignaturas y poder cursar los 2 grados, a lo mejor en 5 años, en casi 6 años, ¿no?, en 5 años y medio aproximadamente. Entonces, bueno, yo creo que también puede ser una opción. No es necesario pensar cuál de los 2, puedes empezar por uno de los 2 y después hacer también el otro grado, ¿no?, en la Autónoma, porque se convalidan muchas asignaturas. Esto es lo primero. Lo segundo, yo lo que les querría decir es, a veces los estudiantes nos dicen, bueno, a mí me gustan mucho los niños, ¿esto es suficiente? No, no es suficiente a ninguna de las luces, ya que cuando uno piensa que le gustan los niños tiende a agradar. Nosotros lo que intentamos formar es profesionales responsables de la educación, en este caso de 3 a 6 años, en el que es una etapa totalmente crucial, al igual que la etapa de 0 a 3, donde se configura su autoestima, se forma la manera de relacionarse con los iguales, con los compañeros y con los adultos, se consolida la tolerancia a la frustración, se consolida también
la aceptación de normas y de límites, es decir, es una etapa muy necesaria para un profesional serio, responsable y que realmente se pueda formar y se pueda reciclar continuamente, ¿no? Porque la propia etapa es una etapa exigente. Entonces, bueno, yo les diría que solamente con esa concepción de me gustan los niños, bueno, pues no es suficiente, que es una etapa seria en el que exige también el estudio y la capacidad de análisis y de síntesis de las situaciones educativas. Muchísimas gracias, Marta. Os recordamos que si surgen otras preguntas respecto a los estudios en maestro o maestra en educación infantil, podéis escribir a la dirección de correo que aparece aquí abajo y a través de la cual desde la facultad os responderán a todas las dudas más específicas que os puedan surgir. Muchas gracias, Marta, y un saludo. Gracias.